primer episodio del podcast. Nuevo proyecto. Claro, y además no había móvil, no había nada, entonces no teníamos ni idea la una de la otra y de repente en verano era como, cuéntame tu vida entera, como quién eres este año. Esto de MDR, que hablaremos bastante de ello, eso fue como un puntazo, ¿no? Y de hecho es uno de lo que nos representa, ¿no? Psicoterapia, eso lo que es psicoterapia. O sea, al final las dos lo vemos como una forma de trabajar que nos cambió un poco la perspectiva desde el momento en el que lo conocimos. Sí. Y ahora es como que nos cuesta mucho ver un caso sin esa perspectiva MDR, claro, ¿no? Desde el trauma. Total. Es muy potente. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has parado a ver cómo estabas, a tener un momento para ti? Pues no estoy muy orgullosa de esta respuesta, porque el día que paré es verdad que me noté que me había pasado de frenada. O sea, tendría que haber parado un poquito antes. Es verdad que ahora ha habido muchos cambios. Bueno, empezamos primer episodio del podcast. Nuevo proyecto, por fin. Qué ilusión. Pues bueno, antes de nada, yo soy Cristina. Yo soy Eugenia. Y somos dos psicólogas, pero sobre todo amigas. Y en el episodio de hoy vamos a hablar un poco de cómo empezó todo esto, ¿no? Cómo nos conocimos, cómo empieza el proyecto de psicoterapia, cómo surge, ¿no? También este podcast, de qué vamos a hablar aquí. Y luego también el tema, ¿no? Que yo creo que es un tema muy guay, que es amistad y negocio, ¿no? Cómo eso se gestiona, ¿no? Que yo creo que es lo que más nos preguntan, literal. Un montón, nuestros amigos todo el día, ¿no? Pero ¿qué tal con EU y qué tal ahora trabajando juntas? Así que ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Sí. Así que vamos a quizás remontarnos, ¿no? A los inicios. Los inicios, que es hace mucho tiempo, porque nos conocemos de toda la vida, de verdad, desde que éramos enanas, porque veraneamos juntas. Sí. Y bueno, nos presentaron, yo de hecho me acuerdo mucho del día que te conocí, que fue como en la playa de repente, y fue como, esta va a ser a partir de ahora tu amiga, ¿no? Y fue como... Vale, me gusta. Pues qué suerte que nos lleváramos bien, porque es lo que dices, que al final es como tu madre y mi madre deciden que vamos a ser amigas, ¿no? Tal cual. Y la verdad es que yo no me acuerdo de ese momento, lo tengo muy difuso, pero... Claro, es que yo tenía ahí como mi prima, ¿no? Sí. Y de repente fue como tu introducción, ¿no? Entonces yo me acuerdo que eras como la nueva, ¿no? La amiga nueva, en plan, qué guay. Pues sí, y que luego de hecho todo esto es en verano, pero luego invierno... Cada una a su bola, total, cada una a su vida, porque al final cuando eres pequeña, ¿no? El invierno es como esa época que pasa, que es larguísima. Eterna. Claro, y además no había móvil, no había nada, entonces no teníamos ni idea la una de la otra y de repente en verano era como, cuéntame tu vida entera, como quién eres este año, ¿no? Totalmente. Y luego es verdad que nos volvemos a juntar en la carrera. Sí, que también fue totalmente... aleatorio, ¿no? Sí. O sea, no teníamos ni idea porque no habíamos hablado en ese invierno. Llegamos en verano y fue como, ¿qué vas a estudiar? Psicología en comillas. Yo también, ¿no? Totalmente. Eso sí que me acuerdo perfectamente la ilusión que me hizo pensar que iba a tener a alguien conocido el primer día. Porque es verdad que yo conocía a alguien, pero nada que ver tener a alguien ahí de confianza, ¿no? Como para... Sí, es verdad, me acuerdo que me decías de, pues yo voy a llegar con no sé quién, y pensé, genial, me pego a vosotros y supervivencia total para el primer día de universidad. Pero qué casualidad, y además mismo sitio, ¿no? Es verdad que las dos luego lo hablamos y teníamos muy claro que queríamos estudiar en comillas. Sí, eso sí que no había duda. Pero totalmente casualidad, porque ahí efectivamente nos volvemos a como juntar un poco en esa época de invierno. Claro, sí, de hecho ahí nos veíamos todos los días, porque invierno y verano juntas. Sí, ahí sí que compartimos grupo de uni también, entonces volvemos a hablar un poco más, a retomar relación. Aunque también, ¿no? Lo que alguna vez hemos hablado, que éramos muy amigas de coincidir mucho, pero luego es verdad que no hacíamos tanto, ¿no? Como plan nosotras o tanta relación como íntima, ¿no? No más nuestra. Sobre todo lo de profundizar, no profundizábamos. De cuando quedábamos era muy, bueno, pues como de pasárnoslo más socio, bien, ¿no? muy divertido, pero en ningún momento habíamos quizás como profundizado un poco más, sobre todo de lo que estamos hablando aquí, como a lo laboral, Sí. Cada una como muy lo divertido. su vida, ¿no? Como que hemos tenido caminos en ese sentido
muy diferentes, aunque siempre hemos estado muy juntas. Totalmente. Pero siempre hay cada una lo suyo, ¿no? De hecho, también luego cuando empezamos a trabajar, también, ¿no? Como las dos muy diferentes. Yo al principio además me fui un poco también recursos humanos y tal. Sí. Y luego diferentes clínicas cada una, ¿no? Sí, o nada sea, que como... ver. Hasta que hubo un momento, ¿no? Que al final como que a las dos nos surge un poco esa necesidad de empezar a crecer, independizarnos de las clínicas. Eso es. Y entonces ahí me acuerdo que es cuando yo te escribo porque sabía que tú ya habías empezado a alquilarte un despacho. Justo, yo ya tenía mi despachito y entonces justo fue cuando me preguntaste, oye, ¿algún día por casualidad lo tienes libre? Sí, como para compartir, ¿no? Sí. Y entonces pues te dije, pues vente un día, lo ves, lo conoces y tal, y vemos, claro que sí, ¿no? Sí. Eso fue el día. Es que ese día me hace muchísima gracia. Porque voy a tu despacho, me lo enseñas como para que yo lo vea un poco. Y entonces, ese momento en el que estamos ahí sentadas y tú lanzas, ¿no? La pregunta. Pero, claro, o sea, yo de repente te digo, oye, martes, jueves, tal, o hacemos algo juntas, pero en ningún momento yo había pensado de verdad para nada como, oye, pues voy a proponerle algo a Chris, o ¿y si montamos algo? O cero. O sea, fue como en el momento, ahí hablando dije, o algo juntas, ¿no? Como que lo dejé ahí, pero además me acuerdo que en el momento fue como, a ver, algo, pero no, ¿sabes? Claro, como... es que de hecho yo ahí, como yo tampoco lo había pensado, fue un no, pero porque yo ahí estaba pensando como muy pasito a corto plazo, que es mi despachito, ¿no? Todavía no estaba pensando a lo grande. Yo tampoco. Ya, por eso. Entonces, como tú dices, que ahí Claro. hizo un silencio un poco de, bueno. Sí, fue como... Nos vemos. Y nos fuimos. Sí. Y entonces ya... Total. Sí. Luego fue tu comida, ¿no? Tu comida familiar. Sí, y tal. que yo yendo en coche hacia casa, ¿no? A comer con mi familia, ahí mi cabeza empezó rapidísimo, ¿no? Pero montar algo con Eu, pero es mi amiga, pero va a ir bien, pero no. Cuando tú no me habías hablado de centro, pero yo ya... Tú ya te fuiste. Volé. Y fue comida familiar y recibes una llamada. Eu, sí, claro, vamos a montar entonces, algo. para mí fue muy gracioso porque yo de repente, yo lo había como dejado ahí, pero nada, de verdad, no sé, como nada que ver, ¿no? Y de repente recibo una llamada que sí, que montamos algo juntas y fue como... Bueno, pues fenomenal. Tal cual yo como que además tampoco lo pensé, o sea, obviamente no, tuve ahí un rato de, a ver, y fue como, venga, perfecto. ¿No? Y esto que me encanta recordarlo fue, bueno, al día siguiente dijimos, venga, vente a casa y vamos a hacer un poco lluvia de ideas, a ver cómo lo vemos las dos, 21 de enero de 2024. Tal cual. Y el 8 de marzo de 2024 estábamos abriendo nuestro centro. Sí. Que en eso sí que es la parte en la que nos parecemos, ¿no? Que las dos somos muy como de... Con sí, todo, vamos, ¿no? Vamos con todo y fue como tal cual, ¿no? O sea, de un día para otro fue como pasar de nada, de no haberlo pensado a tener nuestra clínica, que es el mejor proyecto, y ahora estar aquí. Total. Y al final un poco lo que hablamos en esa primera quedada, ¿no? Era el ver si vamos a funcionar como socias, ¿no? Porque era lo que decíamos, que sí, que éramos muy amigas, pero nunca me había planteado cómo trabaja Eu, cómo ve Eu la psicología. Sí. Y ese fue el día en el que empezamos a hacer un poco lluvia de ideas y veíamos que pensábamos igual, claro. En la base, ¿no? Sí, porque además, justo que luego hablaremos un poco de esto, ¿no? Pero en algunas ideas más concretas de la forma de entender la terapia, etcétera, de verdad nos quitábamos como la palabra de la boca, ¿no? Joder, yo pienso así y esto es lo que para mí es mi concepto, ¿no? De clínica, de todo, de la forma de entenderlo, entonces eso fue súper guay. De hecho, que eso era muy en los inicios, pero que nos animamos como a hacer un intento de podcast, ¿te acuerdas? En casa. Sí, sobre MDR. Sí, eso es. Y de hecho ahí ya fluíamos un montón, de repente nos veíamos y llevábamos grabadas 20 minutos hablando. Sí, no nos callábamos, que eso también es muy típico nuestro. Sí, totalmente. Enredarnos ahí a hablar como buenas psicólogas. Sí. ¿No? Y profundizar. Quedarnos ahí, que es lo que no habíamos hecho, eso es lo curioso, ¿no? Que no lo habíamos hecho tanto, ¿no? Totalmente. Nos habíamos como quedado más en la superficie, ¿no? Pero algo también como muy guay, ¿no? Un poco del por qué funcionamos, ¿no? Es que somos muy diferentes, pero muy complementarias también, ¿no? Esa base es muy parecida, pero luego tú de repente eres más como ordenada, administrativa, ¿no? Como tenemos que llevar todo el papeleo, ¿no? Aterrizar todo mucho, porque te tengo a ti, desastre. Que eres la cabeza que vuela, ¿no? Ideas y vamos a hacer y creatividades. Entonces, claro, ese mix... Sí, es muy guay. Es
muy guay y muy necesario, porque Total. necesitas de las dos partes, sí, ¿no? Cada una es como que aporta ahí su visión, su Sí, grano, sí. y es tan complementario, Totalmente. siendo además esa base tan parecida, ¿no? Claro, lo que porque viendo queremos. esto, ¿no? A lo mejor a mí de primeras me decían, ¿tú te ves con Eu haciendo algo juntas a nivel laboral? Y de primeras, sin pensarlo, Tal quizás cual. digo que no. Por lo diferentes que somos. Claro, porque digo, es que Eu es muy cabeza creativa, no sé qué. Pero claro, luego en la realidad hemos visto lo necesario que es eso, ¿no? Que de hecho, y esto lo hemos hablado mucho, ¿no? Ha sido como un mix perfecto, ¿no? Sí, ha sido muy guay. Y bueno, es verdad que también tuvimos que hacernos un poco la una a la otra, ¿no? De esto que estamos hablando aquí hoy, pues verlo en la realidad y ver de qué forma nos podíamos complementar para que esto sea útil y funcione. Pero una vez hemos cogido carrerilla, vemos que es brutal. Que es brutal y que también nos ha unido mucho, ¿no? Sí, totalmente. En lo personal hemos pasado de esa distancia un poco más, ¿no? A unirnos un montón, y eso mola. Que ahora tenemos esa broma de que somos más matrimonio que nuestros matrimonios, o sea... Tal cual, es como estamos todo el día juntas. Todo el día. Sí. ¿Y en vacaciones? También. También, es que es eso, seguimos veraneando juntas. Sí, total. Y luego también lo que decimos, ¿no? Esa complementariedad, pero que la base que compartimos en parte también es con esto de EMDR, ¿no? Que es nuestra forma de trabajar, que eso también nos hizo verlo como muy claro. Claro, eso es, sí, que además es curioso, ¿no? Porque nunca nos habían hablado de esto en la carrera. Eso es. Y de repente fue como, yo trabajo desde aquí, yo también, ¿no? Entonces, esto de MDR, que hablaremos bastante de ello, eso fue como un puntazo, ¿no? Y de hecho es uno de lo que nos representa, ¿no? Psicoterapia, eso lo que es psicoterapia, la clínica, ¿no? La forma de ver, que las dos pensamos que es una herramienta muy potente, ¿no? Que aborda el trauma. Sí, o sea, al final las dos lo vemos como una forma de trabajar que nos cambió un poco la perspectiva desde el momento en el que lo conocimos, y ahora es como que nos cuesta mucho ver un caso sin esa perspectiva MDR, ¿no? Desde el trauma. Total. Es muy potente. Sí, porque es que además el trauma es que está un poco en todas partes, ¿no? Y por meternos un poquito ahí, tenemos una idea de trauma, ¿no? De algo como gigantesco, ¿no? Que por supuesto también lo es, pero es que al final, ¿no? Lo que muchas veces hemos hablado de comentarios que se quedan ahí, dinámicas que se repiten en casa, ¿no? Que al final todos podemos tener ese trauma, es decir, esas experiencias no digeridas en nuestra vida. Entonces, el haber estado formadas las dos en EMDR nos daba esa visión que para los casos nos ha parecido súper, súper necesaria y una herramienta y una forma de trabajar muy, muy buena, ¿no? Con los pacientes. Sí, y de hecho también, bueno, todo el equipo, ¿no? Que por cierto tenemos un equipazo y somos 8. Sí. 8, ¿no? Pues todas, ¿no? Cada una tiene un poco su forma de trabajar, su formación diferente, pero todas tienen MDR, ¿no? Que es, pues, como decíamos, ¿no? Como un poco nuestro sello, lo que para nosotras es importante, ¿no? Como esa visión de una persona integrada en, oye, cómo te has construido, ¿no? Y qué cosas se han quedado estancadas. Esto sí que lo teníamos muy claro desde el principio, que nos gustaría especializarnos, o sea, como un centro especializado en MDR, y que por lo tanto todas las chicas o chicos que trabajaran con nosotros pues tuvieran esa formación, Total, ¿no? Porque creemos mucho en esa forma de trabajar. Sí. Y entonces, bueno, luego es verdad que también, joder, es que en muy poco tiempo, la verdad es que hemos crecido un montón, somos muchas, ¿no? Solo pensarlo me da un poco de vértigo, ¿no? De lo rápido que ha ido todo. Y ahora ya pues hemos dicho, oye, siguiente paso, podcast, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Aquí, entonces también un poco, yo creo que este podcast, ¿no? Para nosotras es el acercar un poco todas esas conversaciones de café que tenemos todo el tiempo, ¿no? Entre consulta y consulta, de hablar de, pues al final de cosas cotidianas, pero obviamente, ¿no? Desde esa visión, pues de la psicología, ¿no? Sí, porque al final nos juntábamos los viernes, ¿no? Que lo establecimos un poco como nuestro momento de parar juntas, seguir viendo qué necesitaba el centro para trabajar, y nos dábamos cuenta de que al final... Joder, los viernes teníamos unas conversaciones súper interesantes cuando supervisábamos casos, cuando Total, siempre decíamos, esto tendría que estar grabado. Totalmente. ¿No? Como, joder, qué interesante, qué guay, ¿no? Sí. Y yo creo que también es una manera de acercar un poco, ¿no? a la gente, a quien le interese. Sí, bueno, pues como la psicología más al día a día, ¿no? También como llevarlo un poco más a lo mundano, a situaciones comunes, ¿no? Que también eso creo que es importante, ¿eh?
y que creo que nosotras, ¿no? Que nos grabamos así algún vídeo, sí. se nos quedaba un poco corto, ¿no? Claro, eso sí que lo hemos hablado 1000 veces. De hecho, Instagram, pues pensábamos, a ver, a día de hoy hay que tener un Instagram, vale, lo empezamos. Pero siempre hemos tenido esa sensación de que no nos representaba del todo, sí. Porque al final es decir cosas muy importantes. Claro, y... tan generales, ¿no? O sea, claro. como que se puede quedar en algo tan... al revés, como muy, muy concreto, pero que se puede llevar a ya está, ¿no? Como claro, me pasa a mí y como sobre no todo entra temas realmente. tan sensibles de los que estamos hablando todo el rato, y nos daba siempre un poco de cosa el pensar que ese tema que es tan importante y tan sensible para la persona que lo escucha, total, en 30 segundos, en un minuto. Sí, parece que es como simplificarlo tanto, ¿no? Claro, cuando es algo tan gigante, totalmente. Tan complejo. Sí. Que creo que aquí vamos a poder hacerlo. Esa es la idea, ¿no? Sí, y que eso puede ser muy guay aportar también esa visión. Sí. Y luego también queríamos algo como más relajado, ¿no? Un claro. poco como dos amigas psicólogas, sí. Pues eso, hablando un poco de la vida, ¿no? De situaciones que a todos nos pasan y nos incluimos, sí, ¿no? Bien, la mayoría. Mucho de lo que hablemos, seguro. Total, como de una manera también más informal, ¿no? Que también hemos hablado muchas veces, ¿no? De que también, claro, pues ves a alguien en un vídeo, ¿no? En un clip, y muchas veces piensas que en terapia pues es eso, ¿no? Ya. Y al final es muy diferente, ¿no? Igual que lo va a ser aquí, ¿no? Pues aquí eso somos pues dos amigas, psicólogas, ¿no? Hablando de esto. Y esa es la idea, poder enrollarnos en los temas, profundizar sin pensar en que nos estamos enrollando, también sin pensar, ay, esto no va a gustar en Instagram, no va a tener tanta visualización, sino aquí con esa tranquilidad de hablar del tema. Sí, incluso temas que a nosotras nos interesan, ¿no? Sí, hablarlos, que los vemos en el día a día, y que trasladarlos hacia afuera, pues oye, nos parece guay, ¿no? Sí, y de hecho nos lo decían alguna vez, ¿no? Como que podíamos empezar con esto. Entonces, bueno, nos ha costado 1 año y medio, pero... Teníamos otras cosas que hacer, sí, pero es verdad que ya era el momento, ¿no? O sea, yo creo que ya ha sido como es ahora y... Ha sido el momento oportuno. Que también ha sido... de un segundo a otro, como todo lo que hacemos, pues eso, ¿no? Un día decimos, venga, mañana hacemos un podcast, pues a tope con ello. Mañana estamos aquí grabando, ¿no? Que tenemos aquí un set. Ya, la consulta se ha trasladado, ¿no? Ha pasado de ser la sala de espera a un set profesional con aquí nuestros amigos. así que nada, muchas ganas de empezar esto, la verdad. Sí, porque además... Nuestra idea, que luego es verdad que somos mucho de ir viendo. Exacto. Pero nuestra idea es también que este podcast, ¿no? Sea un sitio donde podamos traer a gente. Eso es. Podamos traer invitados. Incluso en algún momento quizás algún paciente o alguien que cuente un poco su experiencia más personal de terapia. Justo, ¿no? Yo creo que también eso, con la intención de acercar más como la terapia y la salud mental a la cotidiana, ¿no? Entonces, desde invitados que tengan una historia que contar hasta, pues, bueno, pacientes que quieran, pues, también contar su historia y como la terapia, ¿no? Todo muy relacionado con ello, claro, pues también les ha ayudado, ¿no? A sanar muchas cosas. Sobre todo porque muchas veces lo que sigue pasando, por mucho que ya esté muy normalizado el tema de la terapia, es un poco ese miedo a no saber, ¿no? ¿Qué pasa, qué no pasa, qué se habla, qué no se habla? Total. Entonces, con este podcast aprovechar también para eso, ¿no? Para traer de una forma mucho más cercana un proceso terapéutico. Sí, porque es verdad que incluso a día de hoy mucha gente nos sigue preguntando, ¿no? Pero ¿qué hacéis en terapia? ¿Qué se hace, no? Sí, un poco desde ese miedo. ¿Qué se hace? ¿De qué habláis? ¿Qué le cuento a mi terapeuta? Pero yo no sé qué decirle el primer día. O incluso pero es que tampoco me pasa nada, ¿no? Y es como, joder, que es que no te pase nada, ¿no? Es nada. Claro, o sea, vale, no te pasa nada a lo mejor gigante, pero te encuentras mal o no te estás sintiendo a gusto en tus relaciones, ¿no? Oye, sobre todo porque muchas veces cuando nos lo están diciendo es porque ya tienen ese interés en empezar, pero como que muchas veces de alguna forma están esperando a que alguien les dé el empujón, ¿no? De puedes pedir ayuda o eso que me dices tiene sentido. O incluso a estar en el fondo, que esto es para mí, bueno, yo lo veo mucho, ¿no? Que o estoy fatal o no voy a terapia. Sí, ¿no? total. Parece que es eso, ¿no? Como que no se puede ir en un momento en el que, pues oye, no me estoy encontrando tanto o incluso, de esto lo hemos hablado mucho, estoy bien, pero quiero crecer más aún, quiero entenderme más, quiero... Sí, crecer, ¿no? O sea, crecer y entender. Sí, así que no sé, a ver cómo va evolucionando, ¿no? Sí. Vamos a ir viéndolo un poco todos juntos. Sí, porque total. también nuestra idea cuando lo hablábamos es
acercarlo a la gente que nos empiece a oír. Entonces también nos encantaría pues que la gente nos vaya escribiendo y nos diga qué temas le interesan, qué dudas tienen. Sí, la idea es compartir, ¿no? Como el compartir, el creciendo juntos, el realmente que la gente también pueda comentar. Incluso en un momento dado, ¿no? Hablamos como de que haya cierta como interacción a través de algunas preguntas, ¿no? Como que nos puedan hacer y aquí, pues responderlas. Entonces, iremos viendo. Sí, está poco definido. Pero bueno, hay que empezar. Pero hay muchas ideas, ¿no? Como esperes a que lo tengas todo atado y perfecto, no empiezas. Total. Así que de hecho, ese es un poco como también lo que hablábamos de, oye, empezar un nuevo proyecto, amiga, ¿no? O sea, yo creo que también es tener unas buenas bases. Saber que puedes confiar en la otra persona, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental. Saber qué puede aportar cada una, ¿no? Sí. Y desde ahí el de verdad como ir, ¿no? O sea, yo esto, o sea, lo digo todo el rato y me lo digo a mí misma cuando seguimos avanzando y creando cosas. Obviamente lo tienes que pensar y no hacer ninguna locura que te vaya a afectar, pero no pensar. No tanto, ¿no? Tira. No tanto. No pienses tanto. Sí. Tira, empieza. Sí. Entonces aquí estamos. Aquí estamos. Tirando y empezando con el podcast. Eso es. Entonces, 3 preguntas que nos gustaría tener como instaladas, ¿no? En el podcast a los invitados si se da la cosa. Ojalá que sí. Pues queríamos hoy responderlas nosotras. Sí. ¿No? Que mejor que hoy que estamos aquí, pues enseñando una parte más, ¿no? De nosotras. Sí. Pues responderlas, ¿no? Así que, primera pregunta. ¿Quién empieza? Empiezo yo. A ver. Te pregunto a ti. Vale. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has parado a ver cómo estabas, a tener un momento para ti? Pues no estoy muy orgullosa de esta respuesta porque fue hace poco, realmente fue, no sé, esta semana, el martes o el lunes, no lo sé. ¿Por qué digo que no estoy muy orgullosa? Porque el día que paré es verdad que me noté que me había pasado de frenada. O sea, tendría que haber parado un poquito antes. Es verdad que ahora ha habido muchos cambios y he tardado un poquito en parar. Ahora bien, ese día que paré, te puedes imaginar, me vino genial. Mi forma de parar fue en la cama por la noche, notas del teléfono. Escribir siempre es lo mejor, porque es conectar con todo lo que hay dentro, ¿no? Y como sacarlo fuera con palabras. Eso es, ponerle un poco de orden, porque eso era lo que me estaba pasando. A medida que pasaban los días, sabía que tenía 1000 cosas, pero no le estaba poniendo nombre. Claro. Entonces, ese día fue ya cuando me paré, empecé a escribir mi nota eterna en el teléfono, llorar, conectar con todo lo que me estaba pasando y, desde entonces, un poquito más de consciencia en el día a día. Claro. Es que en eso realmente, esta pregunta, ¿no? Hablábamos de que es muy potente porque parece muy obvia, pero es que nos paramos tan poco, ¿no? Vamos, tanto en piloto automático. Sí. Hoy en día que vivimos como a 2000 por hora, tenemos que estar en todo, nada para, ¿no? Y de repente como encontrar ese momento para decir, oye, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? Pero de verdad. ¿Qué me está pasando? Sí, no tanto como, ay, ¿cómo estoy? Estoy cansada, vale, y como rápidamente me desconecto, ¿no? Que esto es, creo que también lo que más hacemos, ¿no? Necesito, mi psicóloga me ha dicho que tengo que poner límites y que tengo que tomarme tiempo para mí y tal, pero ¿cómo es ese tiempo? O sea, ¿realmente te paras como a notar cómo estás, ¿sabes? A escucharte. Entonces, yo creo que es gran pregunta y que hay que hacerlo mucho y que también muchas veces, ¿no? Como somos psicólogas, la gente es como, bueno, parece que nosotros lo hacemos todo genial, ¿no? Y obviamente, pues no es así, ¿no? O sea, tenemos 1000 momentos de, pues eso, piloto automático y sobrecargarnos. Y darnos cuenta. Lo bueno es que nos damos cuenta de que sabemos lo importante que es. Sí. Porque al final... Tenerlo presente y acordarnos. Sí. Y que también lo necesitamos mucho como psicólogas, ¿no? Muchísimo. Pararnos como a ver cómo estamos, porque si no es imposible. Total. Imposible. Y con los casos y cómo van cargando cada uno. Claro. O sea, es imposible ayudar a alguien, ¿no? Si tú no estás conectado, no estás que no trabajado. Significa que tú estés perfecto. No. Pero conectado. Exacto. Consciente. Sí. Siendo muy realista de lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿Y tú? Entonces, yo a esta pregunta es verdad que, pues como ahora, bueno, tengo mi psicóloga, ¿no? Mi terapeuta, pues es que eso me hace, ¿no? Parar muchas veces, incluso a veces me obliga, ¿no? Claro. Porque hay momentos en los que a lo mejor pues no me apetece porque estoy yo encantada, ¿no? Disfrutando. Del no pensar. Claro. Y de repente es como, no, siéntate aquí, conecta, ¿no? Habla, saca, entonces... Bueno, a mí me encanta, para mí es el espacio necesario, ¿no? De la vida
Y entonces, bueno, pues esta semana, ¿no? Te ha tocado. Esta semana me ha tocado. Pero bueno, importante dedicarle tiempo y no siempre es fácil, la verdad. No siempre es fácil, pero es verdad que es un gusto cuando estás en un proceso terapéutico saber que sí o sí ya vas a tener ese ratito de la semana. Claro. Entonces, igual no me ha dado tiempo, no lo he priorizado, pero... Claro. Sí, tienes ahí tu espacio, semanal o bueno, quincenal en mi caso, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Tener ahí tu espacio y luego obviamente buscarlo también individualmente, ¿no? Pero bueno, ahora estoy en un buen momento en ese sentido. Qué bien, qué como gusto. dándome mi espacio. Pero sí. Segunda pregunta. Venga, ahora empiezas tú. Vale. Si no tuvieras miedo al fracaso, ¿qué estarías haciendo hoy? Un podcast. Por ejemplo. Real, sí, totalmente. Sí, es que realmente el miedo al fracaso, ¿no? O sea, yo creo que, yo pienso personalmente, ¿no? Tengo millones de miedos, mucha vergüenza hacer muchas cosas, ¿no? Obviamente me tomo mi tiempo, pero es verdad que verdaderamente yo entiendo el fracaso como... O sea, para mí es, oye, te caes, te levantas, aprendes de ello y de verdad lo intento aplicar mucho en mi día a día y como ir, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, decir, venga, pues lo pruebo y con miedo, ¿no? O sea, ir con miedo, porque obviamente una cosa es tener miedo, ¿no? Yo tengo muchos, pero ir con miedo, ¿no? Sí. Entonces... Y de hecho, igual que dices podcast, quizás yo creo que esto es compartido, una cosa que en su momento no hacíamos y que finalmente hemos hecho es lo de abrir un centro. Total. Al final yo creo que las dos lo vivíamos con ese miedo de... ¿Cómo irá, no? Un centro, ¿no? Qué grande. Qué responsabilidad, cómo irá. Vendrá gente, ¿no? Vendrá gente, ¿no? Entonces, sí. Sí. Y yo quizás añadiría como también personal en esta pregunta que sería como dar charlas, ¿no? Tanto a empresas, colegios, es algo a mí que me encanta, pero le tengo mucho miedo. Y yo creo pero que recientemente lo has hecho y tienes unas cuantas ya previstas. Sí, es la idea, pero es verdad que es eso, ¿no? Desde el miedo me podría haber paralizado mucho más y de hecho pues no me he movido tanto, ¿no? Conectada a este miedo. Sí. Pero bueno. Que en eso también, ¿no? Yo creo que es bueno escuchar también un poco esos miedos y ir, como tomártelo como prudencia, ¿no? Como el decir, oye, pues quizás no es el momento, ¿no? Porque también en eso, ¿no? Conectado un poco como con la exigencia que tenemos en general hoy en día, ¿no? De tener que hacer de todo y estar en todo, ¿no? Como decíamos. Sí. Pues oye, yo creo que escuchar un poco... Claro, no diría como ese miedo al fracaso, pero... Porque, ¿no? Antes decíamos fracaso, no. Y al final es intentarlo y te levantas, ¿no? Pero, joder, escuchar un poco tu momento y decir, oye, pues a lo mejor todavía no estoy preparada o no me apetece tanto o no necesito dar tanto, ¿no? Totalmente. Eso también está muy bien, ¿no? Porque que a veces nos exigimos de, venga, siguiente paso, siguiente paso. Como no lo haces por miedo. Bueno, sí, hay miedo. 100% hay miedo, seguro. Pero oye, a lo mejor mi miedo me lo dice por algo y está bien que no me exponga de esa manera, ¿no? Cuando no lo siento. Es que igual no lo voy a hacer tan bien y no es mi momento como tú dices. Exacto. Y es totalmente lícito. Además, tengo miedo y no me apetece exponerme. Claro. O que no todas las personas, ¿no? Tienen que, no sé. Dar el 100% y estar pensando en objetivos más grandes, ¿no? Todo el rato. Claro, que se está muy bien también... ¿no? En zona de confort. En lo tranquilo, siempre y cuando lo que decíamos, ¿no? No sea el miedo el que te esté aprisionando, ¿no? O sea, cuando el miedo se vuelve en prisión, en bloqueo. Sufrir también. Claro, cuando se vuelva eso, ¿no? El sufrimiento, bloqueo, el no poder avanzar, ahí sí hay que hacer algo con él, ¿no? Sí. Pero oye, escucharlo como cuidado, ¿no? Cuidado aquí, oye, aquí poco a poco, aquí tómate tu tiempo. Gestionarlo de forma sana al final, ¿no? Sí. Y la tercera pregunta. Vale. ¿Vas? Voy. Venga, preguntas. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Un poco como una idea, ¿no? Que a ti te ayude como a anclarte, a seguir, como un poco un mantra, ¿no? Que esa palabra la usamos mucho nosotras, pero es como un poco rara, ¿no? Pero sí, ¿no? Como esa idea que te ayuda a anclarte. Yo creo que al final lo pensaba, ¿no? Cuando lo estábamos preparando, porque esto está preparado, obvio, pero es algo que yo pienso mucho, que es un poco ese paso a paso. Cuando mi cabeza se va 5 pasos más adelante y a lo que puede salir mal y a lo que me agobia y a lo que me da ansiedad, vuelvo y mi mantra sería ese paso a paso. Cuando llegue, lo veré, ¿no? Claro. Sí, pues al final, que esto lo hablamos muchísimo, ¿no? Lo importante que es estar conectado con el presente, con el aquí y el ahora, con
qué pasa ahora, ¿no? Como deja de pensar tanto, ¿no? En qué viene todo, después y qué voy a hacer y cuándo es como... No sabes lo que va a pasar porque no somos adivinos, no está en nuestra mano, no tenemos el control. Y que sobre todo cuando nos vamos a ese futuro suele ser súper negativo, ¿no? Entonces, me recuerda a mí misma mucho y todo el rato ese paso a paso, cuando llegue, lo vemos. Sí. Me veo muy conectada a esa frase. Qué guay. Pues yo fíjate que en eso es un poco más como, ¿no? Tú te vas más a futuro, yo es más como un poco en el presente y pasado quizás, ¿no? Como una frase que a mí me gusta y una idea con la que yo conecto mucho es el, oye, pues lo que ha pasado pasa por algo, ¿no? Como el intentar un poco tener esa confianza ¿no? Como en la vida y en este caso en mí, ¿no? De, oye, pues ya está, ¿no? Como a otra cosa, puedes con esto, vamos a avanzar, ¿no? Como eso. El no te quedes ahí, no te quedes en lo malo, ¿no? Es como ver un poco esas cosas el poder buenas y poder aprender, ¿no? O sea, es como decir, venga, seguimos, ¿no? Como es ese seguimos. El no estancarte. ¿no? Para mí esa idea me encanta, ¿no? Me parece súper potente y creo que no es fácil, ¿no? Siempre, como quedarnos, sí, como o ver lo positivo. No es tan fácil, al final realmente es una, digamos, lucha interna constante, ¿no? De ir recordándotelo. Entonces, este mantra que dices es también muy importante tenerlo muy presente y recordarnos el no quedarnos estancados, porque al final al ser humano le cuesta muchísimo soltar. Total. ¿No? Recuerdos, cosas que han pasado, ideas. Sí. Entonces, lo que tú dices es como, un poco, ¿no? exacto, total, sí. Es muy suelta. Sí. Vamos, avanzamos y confía, ¿no? Para mí, y agradecer, ¿no? Un poco como... Para mí, yo se lo digo mucho a mis pacientes, ¿no? Que para mí agradecer es terapéutico. Totalmente. Porque es como, pararte a notar todo lo bueno de lo que está pasando, de lo que hay, de esa experiencia, incluso de verdad en situaciones muy complicadas, ¿no? Como esas ganancias que también hay en lo complicado, en lo duro, porque en lo doloroso. Porque muchas veces esto que dices de lo que agradecemos y las ganancias las damos por hecho. Sí. Y claro, dar por hecho todo eso, estamos perdiendo un montón de cosas buenas. O incluso no nos paramos a verlas porque lo malo es como que digamos que ocupa tanto espacio, pero por la preocupación, ¿no? Como total. Por el decir, tengo que hacer algo con eso, ¿no? Como ese bucle que no nos permite el decir, oye, pero que aquí también hay muchas como cosas. Ver con claridad un Claro, poquito, que aquí también hay aprendizajes, hay ganancias, hay tantas cosas que para mí, de verdad, esa idea, ¿no? El poder ver así la vida me ayuda mucho, realmente. Me quedo con tu mantra también. Bueno, pues estas han sido las 3 preguntas. Esto es un poco lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Y que nos gustaría que estas preguntas vayan apareciendo, ¿no? Sí. Si viene gente. Sí. Y hoy empieza. Y hasta aquí el episodio de hoy. Empieza nuestro nuevo camino. Sí. Que ojalá otro que más guste. Juntas del matrimonio. Sí. Más tiempo para estar juntas. Tal cual. Qué maravilla. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Sí.